¿Quién es la persona más ruda que ha vivido? Nicholas Winton ayudó a 669 niños a escapar de los nazis. Sus valientes esfuerzos no fueron reconocidos hasta pasados 50 años. En 1988, mientras asistía como miembro del público en un programa de televisión, de pronto se vio rodeado por los niños a quienes había rescatado. Saito Musashibo Benkei fue un monje japonés del siglo XI. Participó en numerosas batallas, pero mi misión favorita fue la última, en la que me encargaron proteger un puente en una misión suicida. El maestro, Minamoto no Yoshitsune, otra figura japonesa famosa, estaba a punto de ser capturado, otra historia larga, pero interesante por derecho propio, y decidí que era preferible el suicidio antes de que eso ocurriera. Mi tarea consistía en impedir que el enemigo cruzara el único puente que llevaba al castillo donde se refugiaba Yoshitsune. Dada mi imponente presencia, pocos se atrevían a enfrentarme, y todos los que intentaban cruzar eran eliminados uno tras otro. Finalmente, abandonaron sus espadas y recurrieron a disparar flechas desde el otro lado del puente. Incluso después de recibir un disparo, permanecí de pie, nada de lo que lanzaran parecía poder derribarme. O eso creían. Resultó que al final falleció. Literalmente, murió de pie y no cayó hasta que alguien tuvo el valor de acercarse para comprobar el estado del cuerpo cubierto de flechas. Mi abuelo, un hombre liberado, trabajaba solo en su granja en la década de 1950, cuando ambas manos fueron atrapadas por una barrena que las amputó hasta los hombros. Logró activar los controles para revertir las palas y liberarse. Luego, condujo por sí mismo en un camión de granos durante 45 minutos hasta el hospital, utilizando las rodillas para cambiar de marcha mientras conducía. Los médicos pudieron salvar uno de sus brazos por encima del codo, pero el otro no se pudo preservar. Continuó trabajando durante otros 40 años, usando ganchos en lugar de brazos. Tuvo un total de 9 hijos, de los cuales 6 nacieron después de su accidente. Además, administró una granja familiar centenaria que abarcaba 1000 acres. A pesar de sus hábitos como fumar en exceso, beber considerablemente y consumir carne roja 3 veces al día, falleció mientras dormía a los 99 años, tan solo 2 días antes de cumplir un siglo de vida. Mi abuelo era un hombre de gran dureza, pero su dedicación a la familia era innegable. Fue bisabuelo de más de 20 nietos. De él aprendí lecciones de resiliencia, ingenio y fortaleza mental. En su taller, construyó un caballito de madera personalizado con herramientas manuales para cada nieto en su primer cumpleaños. Aún conservo el mío, que tiene 56 años, como un preciado recordatorio de él, especialmente en momentos difíciles. Gilles Maspeso Cori fue un individuo verdaderamente resistente. En los juicios de brujas de Salem, se negó a declarar, y como resultado, fue sometido a la presión, es decir, le arrojaron piedras como método de tortura para obligarlo a testificar en contra de su esposa, acusándola de ser una bruja. Apilaron una piedra tras otra sobre él. Sus últimas palabras fueron, más peso, antes de su fallecimiento. Desmond II se negó a usar un arma, pero guió a 75 hombres a un lugar seguro, incluyendo a 2 de los soldados japoneses heridos en el otro lado. Utilicé mis conocimientos médicos para salvarles la vida. Soy el único objetor de conciencia que ha recibido la Medalla de Honor, otorgada por el presidente Harry S. Truman. Galvarino fue un guerrero mapuche cuyas manos fueron amputadas por los conquistadores españoles. ¿Cuál fue su respuesta? Se coloqué espadas en los muñones de sus muñecas y lideró una rebelión contra los españoles. Vasily Arkhipov, el hombre que evitó una catástrofe mundial, fue un comandante naval soviético, específicamente el jefe de Estado Mayor de una brigada, durante la crisis de los misiles cubanos. En ese momento, se negó a dar la orden de lanzar un arma nuclear. En el barco en el que me encontraba, se requería el consenso de 3 oficiales para efectuar el disparo, y fue el único que se opuso, a pesar de las posibles consecuencias profesionales y personales. Aunque es posible que esta historia sea apócrifa, se dice que tragó la llave para asegurarme de que no se pudiera disparar el arma a menos que la recuperaran.
Stanislaw Petrov también desempeñó un papel crucial al evitar una guerra nuclear en los años 80. Y eso nunca debe olvidarse. Sin embargo, consideraría que había mucho más en juego para Arkhipov, ya que la amenaza de una guerra nuclear era mucho más inminente en medio de la tensa confrontación entre los líderes Kennedy y Khrushchev. Sargento Mayor Roy Benavidez. El 2 de mayo de 1968. Una patrulla compuesta por 12 hombres de las Fuerzas Especiales, que incluía a 9 miembros de la tribu Montañard, se vio rodeada por un batallón de infantería del Ejército de la República de Vietnam, EVN, que constaba de alrededor de 1000 hombres. Escuchó la desesperada llamada de auxilio por radio y abordó un helicóptero para acudir en su ayuda. Equipado solamente con un cuchillo, saltó del helicóptero con su maletín médico, se dirigió corriendo hacia la patrulla atrapada. Sus acciones se destacaron por su valentía y audacia, así como por mi decisión voluntaria de unirse a sus compañeros en situaciones críticas. Se expuso constantemente al fuego enemigo implacable y se negó a rendirse a pesar de sufrir numerosas heridas graves. Gracias a sus acciones, al menos 8 hombres lograron sobrevivir. Comillas sencillas. LE con acento agudo o Major. Fue un francotirador y reconocimiento canadiense. Perdió un ojo y le dijeron que podía regresar a casa. Su respuesta fue, ¿por qué? Solo necesito un ojo para disparar. Comillas sencillas. Lideró la liberación de un pueblo completo en Holanda y capturó a más de una docena de prisioneros. Todo sin la ayuda de nadie después de que mataran a su compañero de equipo de combate. Alison Botha fue atacada cerca de su casa por 2 hombres armados con cuchillos. Experimentó abuso, una desgarradora mutilación, con 30 heridas, con la clara intención de dañar sus órganos reproductivos. Y finalmente, en la garganta en 16 ocasiones. Sin embargo, logró sobrevivir y trató de llegar hasta una carretera cercana para buscar ayuda. Las siguientes citas provienen de un artículo que se escribió sobre su experiencia, cuando logró ponerse en pie. Sintió que su cabeza pendía hacia atrás. Casi la habían decapitado. Mientras avanzaba, podía percibir que algo salía de su abdomen, eran sus intestinos que colgaban. A pesar de las adversidades, logró sobrevivir, llevar a sus agresores ante la justicia y cumplir su sueño de ser madre. A pesar de las 30 puñaladas que le infligieron en el abdomen. Es una mujer verdaderamente asombrosa. Mi madre, Cheryl, es una auténtica fuerza de la naturaleza y suele ser la persona más inteligente de la sala. Aunque nunca presume de ello. Creció en circunstancias difíciles. Sus padres practicaban el intercambio de parejas, sin prestarle atención hasta mucho después en su vida. Dejó la escuela para ganar dinero, a pesar de ser una estudiante sobresaliente, y posteriormente obtuvo su GED. Trabajó como camarera, ya que no tenía un respaldo económico, y aprendió a administrar sus finanzas hasta que pudo asistir a la escuela de enfermería. Consiguió su título de RN con sus propios recursos y se convirtió en oficial de la Fuerza Aérea durante más de 20 años. Período en el cual se especializó como enfermera anestesista, una habilidad altamente demandada en el sector civil. Años después, mientras yo estaba en la Fuerza Aérea, completó su doctorado. De alguna manera, logró criarme para ser una persona respetuosa y productiva, a pesar de las parejas mediocres que tuvieron la audacia de menospreciarla y faltarle al respeto. Lo que me sorprende es que posee una inteligencia sobresaliente, una fortaleza de carácter inquebrantable y una habilidad implacable para sobrevivir. Tiene todas las cualidades para ser una supervillana peligrosa. Si quisiera, podría estafar y abusar de la gente y ganar sumas ingentes de dinero haciéndolo. Sin embargo, elige la bondad y la sabiduría de una vida sencilla. Es una mujer de enfoque, compromiso y una voluntad pura. Olga de Kiev fue una gobernante en el siglo X, en lo que hoy comprende Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Su historia es conocida por su valentía y su despiadada venganza contra los drevlianos, un antiguo reino subyugado, que asesinó a su esposo cuando ella era una adolescente y luego tuvo la audacia de exigir su mano en matrimonio. Su respuesta a esta afrenta se asemeja a los niveles de venganza de John Wick o a la de un ciudadano respetuoso de la ley. En primer lugar, ordenó la construcción de 2 fosas fuera de los muros de su castillo. Luego hizo transportar a la delegación de los drevlianos en sus barcos para honrar su llegada,
Cuando llegaron al castillo, hizo que arrojaran los barcos a las fosas y los enterró vivos. Se dice que preguntó, ¿este honor no es de su agrado? Después de este escalofriante acto, envió mensajeros a los dreblianos diciéndoles que había aceptado su propuesta y los invitó a que sus ministros y consejeros vinieran a celebrar. Cuando llegaron, les ofreció un lugar para bañarse, que una vez dentro, cerró con llave y lo incendió hasta los cimientos. Luego, envió mensajes diciendo que vendría al lugar de la muerte de su esposo para un banquete fúnebre e invitó a los líderes de los dreblianos a unirse a ella. Ella procedió a embriagarlos y luego, como en la famosa boda roja, ordenó a sus hombres que los mataran a todos, supuestamente más de 5.000 hombres. Aún sin satisfacer su sed de venganza, sitiaron la ciudad principal de los dreblianos. Cuando no pudieron abrirse paso, hizo una oferta aparentemente misericordiosa, a cambio de una paloma o un gorrión de cada familia. Prometió dejar en paz la ciudad. Sin embargo, una vez que cayó la noche, hizo que sus soldados ataran brasas a las aves y las liberaran. Los pájaros volaron de regreso a sus nidos y los incendios resultantes que iniciaron redujeron la ciudad a cenizas. Ella procedió a capturar o matar a cualquiera que escapara de la ciudad. Hoy en día, Olga de Kiev es recordada como una santa ortodoxa oriental de las viudas, cuya historia es un testimonio de su valentía y determinación inquebrantable. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.